embargo, ¿cuántas enfermedades vimos hace 15 días relacionadas al esófago, verdad? Así que al estómago se le considera una parte dilatada, dilatada quiere decir agrandada, del tubo digestivo, ¿sí? Muchas veces podemos considerar qué longitud tiene el aparato digestivo, ¿sí? ¿Qué longitud tiene el aparato digestivo? Y la longitud del aparato digestivo muchas veces va entre 5 y hasta 7 metros, imagínense, desde la boca hasta el ano, porque es uno solo, solamente cambia de forma únicamente. En la boca se hace recto cuando se extiende en el trayecto del esófago, termina el esófago y solamente se transforma en una bolsa, por eso dice ahí es una parte dilatada del tubo digestivo, termina esa bolsita y se hace delgado otra vez, y ahí hay de 3 hasta 5 metros de intestino delgado, y de ahí termina y se hace uno grueso, que es el intestino grueso, que mide en promedio entre 1,50, 1,70 o hasta 2 metros de longitud, ¿sí? Entonces, así es nuestro noble estómago. Este estómago, pues tiene células, y las células generalmente generan los jugos gástricos, y esos son términos médicos, pepsinógenos, lipasas. No le hagan caso a eso, simplemente hay que considerar que el estómago está formado por células que generan el jugo gástrico, ¿sí? Porque si nosotros queremos que funcione bien un estómago, tendríamos que hacer que las células funcionen correctamente, ¿sí? Si queremos que el estómago funcione correctamente, tendríamos que hacer que las células funcionaran correctamente. Sin embargo, dentro de la industria de la farmacéutica, dentro de la medicina, dentro de la ciencia, no hay nada que podamos hacer para mejorar la función de las células. Solamente tecnologías muy avanzadas del otro lado del mundo ya nos están ofreciendo algo para restaurar el funcionamiento de las células, ¿sí? Bueno, y que al final les voy a hacer un comentario. Así que estas etapas del proceso digestivo, ¿sí?, empiezan con la ingestión de los alimentos, que son masticados en la boca y mezclados con la saliva para que pase el bolo alimenticio hacia el estómago. Y ya en el estómago, a través de los jugos gástricos, se van a descomponer en moléculas más sencillas para dar origen al quimo gástrico o al licuado gástrico que se hace de toda la comida. Yo hago endoscopía gastrointestinal y mis pacientes cuando llegan de comunidades de 6, 8 horas, a veces les vence la ansiedad de comer, y me dicen, bueno, sí comí un pan con café. Entonces, y llegan aquí como a las 12 del día y dicen que lo comieron como a las 6 de la mañana. Bueno, en teoría, 6 horas son suficientes para que el estómago ya se haya vaciado. Sin embargo, yo les doy otro margen de otras 2 horas para que ya cumplan 8 horas y poder meter una camarita al estómago y revisar ese estómago. Sin embargo, sorpresa, o me mintió el paciente o realmente ese estómago funciona muy lento, que todavía tiene alimento digerido dentro de las paredes del estómago. Y muchas veces la endoscopía no nos es de utilidad. El estómago tiene alimento, porque no se pueden evaluar correctamente cada parte de la pared del estómago. Entonces, así es como empieza. La digestión se llama digerir y empieza en el estómago, la digestión mecánica. Y ya la digestión y la asimilación de los nutrientes ya es en el intestino. Pero de eso voy a hablar dentro de 15 días. Vamos. Esta diapositiva está interesante porque nos explica por qué se daña nuestro estómago, qué es lo que le sucede a nuestro estómago. Y entonces tiene que haber un desequilibrio para que se lastime nuestro estómago, ¿sí? Tiene que haber un desequilibrio para que se lastime el estómago. Y entonces lo que tenemos que hacer es ver cuáles son los factores protectores y cuáles son los factores agresores. Y ahí tenemos los factores protectores, una producción de un moco que tenemos, un moco invisible, que es una especie de
una película transparente que recubre las paredes del estómago, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace, eso es lo que hacen los factores protectores. A ver un segundito porque me está fallando mi internet. Perdón, ahora sí. Entonces, de manera que estos son los factores protectores. La producción de moco por parte de las células. Le llamamos mucosa a todo lo que recubre la parte interna del estómago. Es como una película transparente que protege las paredes de nuestro estómago. El bicarbonato, las prostaglandinas, que eso son términos médicos nada más que no quisiera enredarlos, ¿verdad? Pero aquí, de las 4 cosas que protegen nuestro estómago, el moco es muy importante, pero ese moco está formado por el tercer factor que se llaman prostaglandinas. Prostaglandinas se llaman. Y el cuarto es la circulación, ¿sí? La circulación de la sangre. De manera que si no tenemos una buena circulación en el estómago puede dañarse. Y aquí viene algo importante que en esta presentación más adelante voy a mencionar acerca de los fármacos. Si usted conoce la aspirina o el naproxeno, por mencionarlo desde aquí, esos medicamentos destruyen las prostaglandinas. ¿Sí? Destruyen las prostaglandinas que forman la protección gracias al moco protector del estómago. Y entonces cuando se destruyen las prostaglandinas, el moco protector se adelgaza y deja al estómago a la intemperie de los factores agresivos que están aquí, como el ácido clorhídrico principalmente. ¿Sí? El ácido clorhídrico. Eso es el que más va a causar daño en la pared del estómago y a eso se debe los tratamientos contra los ácidos en el estómago. La pepsina, que es antecesor al ácido clorhídrico. Y aquí está el Helicobacter pylori, que es un gran tema para abordarlo ahorita. El Helicobacter pylori, que es lo que nos va a causar muchos problemas en el estómago. Sí, muchos problemas en el estómago. Y los AINES, quiere decir, son abreviaciones de antiinflamatorios no esteroideos. Antiinflamatorios no esteroideos. Y aquí, como le decía, a la cabeza está el ácido acetilsalicílico, la aspirina, el Alka-Seltzer. ¿Sí? Los mejoralitos que a nosotros nos tocaron cuando éramos niños, nos daban un mejoralito para niños, ¿no? Ese es el ácido acetilsalicílico que desprotege el estómago. Y le agregamos a las personas que fuman y le agregamos el alcohol. Cuando empieza a haber un desequilibrio de estos factores agresivos y protectores, entonces viene el daño hacia las paredes del estómago. Aquí es muy importante aquellos pacientes que ingieren demasiados fármacos, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pero sobre todo los pacientes con enfermedades tipo artritis reumatoide, que tienen que estar tomando medicamentos tipo analgésicos y tipo antiinflamatorios,
por muchos años, y en un principio empiezan a hacer lesiones gástricas y más adelante pueden llegar incluso a hacer úlceras, pero pasado un tiempo, las paredes del estómago se fortalecen al grado que ya no les hacen daño los medicamentos antiinflamatorios. Es increíble cómo se adapta nuestro estómago ante esos tratamientos de larga evolución. Esta diapositiva estamos hablando otra vez de los factores agresivos hacia el estómago. Y aquí tenemos representando las capas del estómago, la mucosa, la submucosa y el músculo. Entonces, cuando estos factores superan a los factores que defienden, entonces empezamos a tener el riesgo de desarrollar una úlcera gástrica, ¿sí? Y esto que puse en la diapositiva, fíjense que es el pan de todos los días en la consulta del gastroenterólogo. A mi consulta llegan pacientes así como todos los que están viendo ahí. Personas que pierden el control fácilmente, tienen cuadros de ira, personas que tienen miedo, tienen ansiedad, ¿sí? Tienen depresión. Todas estas emociones van directamente hacia el aparato digestivo. Y también y entonces esto es lo que se ocasiona cuando estamos en esos estados emocionales, se activan algo que le llamamos, y quizás usted ya haya escuchado como segundo cerebro intestinal, el cerebro intestinal, que algunos dicen, a los que les gusta contar, que ese cerebro intestinal casi tiene 100 millones de neuronas, imagínense, y allá en ese aparato digestivo le repercute hacia el estómago, hacia el intestino, hacia el colon, y empiezan a tener una diversidad de síntomas que no se pueden imaginar. De los casos más difíciles para tratar dentro de la gastroenterología son este tipo de pacientes. Y representan la gran mayoría de pacientes traen ese tipo de afectaciones emocionales. Y eso, de verdad, que es un gran problema porque no responden a los tratamientos convencionales, no responden a los fármacos que pueden curar una úlcera o una irritación del estómago muy fuerte. No responden. Y es por eso que muchos colegas terminan por enviar a este tipo de pacientes o al psicólogo o al psiquiatra, ¿sí? Muchas veces el gastroenterólogo quiere lavarse las manos y rápidamente manda al paciente al psiquiatra. Ni siquiera lo manda al psicólogo, ¿sí? Sino los manda al psiquiatra. Y el psiquiatra, bueno, la gran mayoría de psiquiatras, no digo que todos, ¿verdad? Pero la gran mayoría de psiquiatras tienen que usar medicamentos contra la ansiedad, medicamentos contra la depresión, medicamentos contra el insomnio, medicamentos contra el miedo. ¿Se dan cuenta? Y cada fármaco que se prescriben, pues tiene una infinidad de efectos colaterales que finalmente empeoran muchas de las veces a los pacientes. Entonces se vuelven este tipo de pacientitos extremadamente difíciles, súper difíciles de tratar. Tiene uno que estar casi dando una consulta tanto como terapeuta, como gastroenterólogo, como psicólogo, para tratar de ayudarle a nuestros pacientes. Porque si uno sabe todo este origen, pues ¿por qué no ayudarles a ellos, verdad? Aunque no se va a lograr en eso, sino que tienen que tener una serie de citas con el terapeuta. Pero esto es muy importante para todas las enfermedades del aparato digestivo, ¿sí? Bueno, así que si usted por ahí tiene alguno de estos cambios emocionales, yo lo que más le recomiendo es mantener una actitud mental positiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Mantener pensamientos positivos, ¿sí? Positivos. Hay que mantener pensamientos positivos porque de eso se generan las emociones. Entonces, no hay nada grave mientras se hacen todos los estudios para los pacientes, porque
¿Qué tienen de común estos pacientes? Que se les hacen todos los estudios. Les hacemos como primera instancia pruebas de laboratorio, todo normal. Ultrasonido, todo normal. Endoscopía, mínimos cambios inflamatorios que no justifican la intensidad de los síntomas que manifiestan este tipo de enfermitos. Tomografías, resonancias magnéticas, inclusive hasta biopsias. O sea, la biopsia es obtener un fragmento del estómago y mandarlo al patólogo. Son pacientes que gastan mucho dinero realmente. Gastan mucho dinero en sus enfermedades y en los tratamientos, porque los tratamientos iniciales para este tipo de pacientes pues van directamente a lo convencional. Se les da medicamentos que reduzcan la concentración de ácido clorhídrico en el estómago, se les da medicamentos que recubran la pared del estómago, se les da medicamentos que reduzcan la intensidad de las contracciones de todo el tubo digestivo, se les da algún alimento que pudiera reducirle la producción de aire o de cuadros diarreicos, y eso se lo llevan 2, 4, 6, 8, 10, 12, un año, y los pacientes no mejoran, o si mejoran, a lo mejor mejorarán un 20 o un 30%. Entonces son pacientes que terminan desesperados, ¿sí? Bien. Al final voy a abrir una serie de preguntas por si usted empieza a tener por ahí alguna duda, con todo gusto, ¿eh? Así que este es el segundo cerebro intestinal que le decía, ¿no? ¿Cuántas neuronas? Dicen que 100 millones de neuronas componen este sistema del segundo cerebro intestinal, y de este les voy a hablar en las siguientes conferencias porque es apasionante todo lo que está causando este cerebro intestinal sobre nuestro sistema nervioso cerebral y que está aquí en nuestro cráneo, pero qué relación tan directamente tienen. Y funciona muchas veces independiente del cerebro también. Eso es algo sorprendente. Y hemos visto que muchas de las veces, cuando un paciente está con muerte cerebral, el aparato digestivo sigue trabajando de forma normal, porque agarra su función el segundo cerebro intestinal. Es grandioso esto. Así que aquí está alguna lista de los medicamentos que reducen las prostaglandinas que mencionaba en un principio. Las prostaglandinas no es clase de farmacología, pero simplemente estas sustancias forman o conforman la constitución del moco gástrico que protege las paredes del estómago. Entonces, todos estos medicamentos lo empiezan a reducir y el estómago se empieza a dañar. Y ahí están. Todos estos son medicamentos contra la inflamación, ¿sí? Contra la inflamación. Entonces, sobre todo, si usted no está acostumbrado a tomar medicamentos, no tome estos fármacos, porque personas que no están acostumbrados, incluso con una dosis de aspirina, pueden hacer una úlcera gástrica, ¿sí? Entonces, hay que tomar fármacos como último recurso. Yo se los recomiendo como último recurso. Ya al final vamos a ver de los tratamientos. Y es un súper tema lo del Helicobacter pylori. Se calcula que el 80% de la población mexicana tenemos el Helicobacter pylori. No a todos vamos a tratar. A mi consulta llegan muchos pacientes preocupados ya con esas afectaciones emocionales. Tienen miedo, están con ansiedad, tienen depresión, porque por ahí algún compañero médico le dijo que el Helicobacter es la bacteria que genera el cáncer de estómago, ¿sí? Y en realidad han satanizado a esta bacteria, ¿sí? Han satanizado a esta bacteria. ¿Por qué? Porque sí, le atribuyen a algunos estudios extranjeros, no en mexicanos, sino en estudios extranjeros, el riesgo de desarrollar cáncer de estómago o linfoma gástrico también, que es otro tumor maligno. Entonces, por eso les voy a platicar acerca de esta bacteria. Bueno, yo llevo 27 años ejerciendo y estuve 4 años allá como en la especialidad. Ya son 30 años mínimo y nunca he visto que la bacteria cause cáncer en los pacientes. Sobre todo yo porque hago endoscopía, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, yo eliminaría al Helicobacter como causa de cáncer de estómago. ¿Qué es lo que sí causa esta bacteria? Eso sí,
a la gran mayoría que ataca la bacteria les desarrolla gastritis crónica. Eso sí, con la bacteria y con síntomas de la bacteria, segurísimo, 100% gastritis crónica. 100%, ¿eh? 100% gastritis crónica. Ahora, hay pacientes que ya recorrieron varios médicos por un dolor abdominal, traen la prueba de laboratorio positiva para el Helicobacter pylori, ya le dieron el tratamiento para el Helicobacter pylori y aún esos pacientes tienen el mismo síntoma. Por eso les digo, no todos los pacientes que tienen el Helicobacter se deben de tratar, no todos. ¿Por qué? Porque generalmente la bacteria no produce dolor abdominal, para nada produce dolor abdominal, ¿sí? Salvo cuando ya se haya complicado con una úlcera, que es menos del 20%, imagínense, ¿no? Entonces, esta bacteria se llama Helicobacter, como decir hélice, ¿sí? Bacter de bacteria, heli de hélice, que quiere decir entonces bacteria en forma de hélice. Ataca y tiene afinidad por esta región del estómago, cerca de lo que le llamamos píloro. Por eso, Helicobacter pylori es una bacteria en forma de hélice cercana al píloro. Así, este es el lugar donde ataca la bacteria. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Esta es una biopsia. Ese es un corte muy fino que hacemos nosotros con una pinza especial a través del procedimiento de endoscopía. La introducimos por un conducto, abrimos la pinza, agarramos tejido, extraemos y esas muestras que no son de 1 a 3 milímetros, son muy pequeñitas, se mandan a analizar, se fijan en formol y se mandan a analizar con el especialista en tejidos, el patólogo. Y esto es lo que ven los patólogos. Esta es la imagen que ven en el microscopio. Bueno, de ese tejido que cortamos con esa pinza de biopsia, vemos las características de las células del estómago. Todo esto es normal, las glándulas que segregan todos los ingredientes del jugo gástrico, pero aquí en el interior alcanzamos a ver una serie de pequeños fragmentos oscuros. Nosotros les llamamos en terminología médica forma de bastoncillos aquí, y a esa forma de bastoncillos se le llama Helicobacter pylori. Así es como está. Imagínense esta bacteria que vive en el estómago dentro del jugo gástrico, que es muy agresivo. Incluso aumenta las concentraciones de ácido clorhídrico del jugo gástrico. Entonces, el ácido que manejan este tipo de pacientes afectados por el Helicobacter y con síntomas, pues es bastante fuerte. Es bastante fuerte y por eso terminan inflamando de forma crónica el estómago. ¿Sí? Imagínense que un ser humano viviera dentro o a un costadito del volcán, de un volcán. ¿Sí? Pues sería incompatible con la vida, ¿no? Sin embargo, el Helicobacter sí vive ahí donde se generan todas las concentraciones de ácido. Imagínense qué fuerte es, ¿no? Sí, y en cuanto a los tratamientos, por eso también los tratamientos son muy agresivos, los tratamientos para la bacteria. Necesitamos muchas veces prescribir 2 tipos de antibiótico, imagínense, y a veces hasta 3. Pero en qué casos, bueno, se los voy a ir diciendo ahora que veamos las imágenes de endoscopía. Bueno, aquí tengo al flamante señor Helicobacter pylori amplificado, y así es. No difiere mucho de la imagen de la lámina, ¿verdad? Ahí está, parece una salchicha con pelos, que son los flagelos que se adhieren a las paredes del estómago y hacen todo el daño de la inflamación crónica. Ahora, cuando una persona, y esto es para todos ustedes, cuando una persona tiene afectación del estómago, estos son algunos de los síntomas cardinales, ¿sí? O de los síntomas importantísimos que nos motivan a hacer estudios, tanto estudios generales o ya estudios a profundidad, de acuerdo a los síntomas del paciente, ¿verdad? El ardor y el dolor van a ser típicos de un paciente que ya está con problemas en el estómago.
Otro de los síntomas, y esto va muy relacionado a la bacteria Helicobacter pylori, es que este estómago se llena muy rápido con el alimento. Anteriormente la persona podía comer un plato de comida, 2 tortillas, una fruta, 2 vasos de agua, y hoy con la infección por el Helicobacter pylori es una persona que solamente puede comer la mitad de todo lo que mencionamos. Y cuando deja pasar el tiempo y los meses, es posible que empiecen a perder peso, porque ya no comen como antes, ¿sí? Se sienten llenos, desayunaron a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde todavía sienten su estómago lleno de comida, incluso están eructando a lo que desayunaron en la mañana, ¿sí? Entonces, eso indica que hay comida en el estómago todavía. Por la bacteria Helicobacter pylori sienten estos pacientes ese tipo de síntomas, pero también los diabéticos. Nuestros pacientes con diabetes de larga evolución, estoy hablando de más de 17, 25 años de evolución, los pacientes tienen un estómago ya dañado por la diabetes también. Y son estómagos que dilatan en vaciar el alimento, dilatan en digerir los alimentos, dilatan en vaciarse hacia el intestino delgado. Luego, los pacientes empiezan a tener náuseas, un estado nauseoso, y llegan a vomitar y a perder peso, ¿sí? En este caso, es muy importante estar atentos al interrogatorio de los síntomas del paciente. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Qué ha pasado con sus síntomas? ¿Qué tratamientos ha tomado? ¿Sí? Si han funcionado o no. La mayoría no funcionan y entonces empiezan a perder peso, y eso ya son datos alarmantes porque estamos sospechando de que podría tener un cáncer de estómago ese paciente. Imagínense, le duele el estómago, se llena rápido. Anteriormente no vomitaba y ahora ya está vomitando. Y está empezando a perder peso. Y además se le quitó el apetito, ¿sí? Ese paciente tiene cáncer hasta no demostrar lo contrario. Y los vemos así muy flaquitos, ¿no? Son pacientes que han perdido entre 10, 15 o hasta 20 kilogramos de peso, ¿no? Entonces es urgente revisar ese estómago por endoscopía. Entonces, estos síntomas, muy importante es ver en qué lugar está el dolor, ¿sí? Porque, pues muchas de las veces nuestros pacientitos llegan a pensar que les está causando problemas su estómago, y no es el estómago, sino es el intestino. ¿Cómo podemos evaluar bien si es el estómago o es el intestino? Es muy sencillo, ¿sí? Si es el estómago, el dolor va a estar en el ángulo que forman, aquí se los muestro, esta persona que se le puede ver, el dolor del estómago es aquí, miren, donde forman el ángulo de los arcos costales del lado derecho e izquierdo, aquí. Aquí es el dolor para los pacientes que tienen problemas de estómago. Si les duele más abajito, ya no es del estómago. Generalmente, la gran mayoría de las veces, no es el estómago, es el intestino más abajo, y se llega a confundir con que sea del estómago. No quiere decir que no. A veces puede tener componente mixto, tanto el estómago como el intestino. Sin embargo, el dolor típico que nos está gritando que está enfermo el estómago es un dolor aquí, en este ángulo que forman los dos arcos costales, ¿sí? Aquí es el dolor, ¿sí? Es un dolor penetrante, es como si agarráramos el puño y nos claváramos el puño en lo que le llamamos boca del estómago, o ese ángulo que les estoy mostrando. Entonces lo que va a suceder aquí es que es un dolor penetrante, lo sienten hasta la espalda muchas de las veces, y es un dolor fijo, no se refleja ni para abajo, ni para acá, ni para arriba, no, es un dolor fijo y que sí puede atravesar hasta la espalda el reflejo del dolor nada más, ¿sí? Bien, entonces, y pacientes como esta señorita que se está vomitando, bueno, puede estar acompañando a estas personas que están perdiendo peso, ¿sí? Que están perdiendo peso. Y en este caso de gente joven que vomita y que tiene dolor en el estómago, muchas de las veces pudieron haber comido un alimento en no muy buen estado y el estómago reacciona vomitando, ¿eh?
Es uno de los mecanismos de reflejo que tiene nuestro estómago para poder liberarse de algo que está sucio, digamos, ¿sí? De algo que le cayó pesado. Y cuando llega a pasar todo, se va al intestino y entonces empiezan a tener diarrea también. Pero estos síntomas son muy importantes. Usted debe de incluso anotarlos, y usted no es médico, pero si algún familiar de usted le arde y le duele esa parte donde les dije que es del estómago, si se está llenando rápido con los alimentos, que antes comía más comida, ahora está comiendo menos, y empieza a tener náuseas, y empieza a tener vómitos, y empieza a perder peso, tenga mucho cuidado porque tiene que ir a un gastroenterólogo, y lo más probable es que le realice una endoscopía y estudios complementarios. Pero aquí sí, casi es a la primera consulta, si viene en ayuno, hay que hacerle una endoscopía, porque ese paciente puede tener algo muy grave en su estómago. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Esta es una imagen de endoscopía de un estómago normal. Así es un estómago normal. Las paredes son lisas, brillantes, un rosa nacarado, los pliegues son pliegues del estómago totalmente normales. Así es como debería estar el estómago, ¿sí? Yo hace un tiempo en una endoscopía y exactamente mi estómago estaba así. Espero que siga igual de saludable, ¿verdad? Porque sí cuidamos un poco los alimentos. Y ahora sí, ya vámonos a las enfermedades, ¿verdad? ¿Qué es lo que llega a pasar con nuestro estómago? Pues esas son las gastritis agudas. Las gastritis agudas, en donde ya empiezan a haber zonas de hemorragia. Esas son zonas de hemorragia, como las hemorragias que nos suceden en la conjuntiva del ojo. Dice la gente, le dio un derrame en el ojo, ¿sí? Se le puso rojo el ojo, ¿sí? Parece sangre extravasada ahí en la parte blanca del ojo, ¿sí? Entonces, así también en el estómago llega a tener hemorragias de tipo exudativo, le llamamos aquí. Y a otras veces hemorragias activas, así. Generalmente este tipo de hemorragias, donde se ve la sangre activamente, son personas que están tomando anticoagulantes, son personas que tienen una congestión del estómago debido a cirrosis hepática, son personas que tienen muchas de las veces también enfermedades de tipo autoinmune también. El estómago empieza a trasudar sangre nada más, ¿sí? Los tratamientos para estas gastritis no son muy complicados, son tratamientos muy sencillos, se recuperan al 100%. Este tipo de gastritis biliar la tienen primerito las personas que no comen en sus horarios adecuados, ¿sí? Una persona debe de consumir alimentos hasta 5 veces al día, no dejar de pasar entre 4 y 6 horas que no tenga alimento su estómago. Entonces, el estómago empieza a regresar. Vamos a ver, desde aquí donde les estoy señalando, de aquí, por aquí está la salida del estómago hacia el intestino delgado. Bueno, de aquí se regresa este líquido amarillento. Este líquido es bilis. Esa bilis se produce allá en la vesícula biliar, la genera el hígado, vacía su contenido hacia el intestino, y como no hay comida en el estómago, se empieza a regresar y empieza a causar inflamación en toda la pared. Parece como jugo de piña concentrado, a veces hasta parece pistache, ¿sí? Hasta parece pistache. Otras veces yo he visto endoscopías en pacientes en donde forman natas verde amarillentas que están adheridas a las paredes del estómago porque ya tienen muchos años con eso, tienen muchos años. Entonces, si la persona, fíjense nada más, típico de este tipo de problemas, un pacientito que no desayuna nada hasta las 11 de la mañana, entre 10 y 11 de la mañana está desayunando, por X circunstancias. La hora de la comida la hace, pues ya, si ya desayunó tarde, la hora de la comida la va a hacer hasta a las 4 o 5 o hasta las 6 de la tarde. Y la cena, dicen generalmente, pues ya no tengo hambre, pues me siento lleno porque comí tarde. Ya no cenan. Tal vez un poquito de té nada más como para acompañar a la familia, pero están llenos, su estómago está lleno. Recuerden que para digerir el estómago tarda 6 horas en promedio o hasta 8 horas. Entonces una persona que comió a las 6 de la tarde, imagínense, a las 12 de la noche todavía está, pero el estómago lleno de comida todavía. Incluso amanecen a veces con comida en el estómago. Bueno, ¿cuál es el problema aquí?
de que si comieron a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde ya no cenaron y mañana al día siguiente van a desayunar, ¿a qué horas dijimos? Hasta las 10 de la mañana. ¿Cuántas horas pasó para que el estómago tuviera alimento? ¿Sí? Imagínense, pasaron casi 17 horas sin comida el estómago. Pobre estómago, ¿verdad? ¿Cómo no lo cuidamos? Entonces del intestino se empiezan a regresar estos líquidos biliares y empiezan a dañar las paredes. Las inflaman, les causan muchas veces hemorragia, inclusive úlceras a veces. Y uno de los síntomas de la gastritis biliar es llenura, dolor o ardor en el estómago y náuseas o vómitos, ¿sí? Y dolor abdominal, muchas veces en donde les decía que se siente el dolor del estómago, pero también a veces tienen dolor en la parte baja del vientre, la parte izquierda del abdomen, o la parte derecha también, o les duele todo, ¿sí? O les duele todo. Entonces, este tipo de gastritis biliares se da en esos pacientes que tienen ese tipo de problemas en cuestiones de los horarios de alimentación. ¿Qué otro tipo de personas tienen este tipo de gastritis? Y aquí va, tantos pacientes operados de vesícula biliar. Los pacientes que están operados de la vesícula biliar, muchas de las veces ya no tienen el almacenamiento de la bilis que le corresponde a la vesícula biliar. Se la quitaron porque tenía piedras en la vesícula o por alguna circunstancia el cirujano decidió, lo operó y le quitó la vesícula. ¿Sí? Y bueno, aquí hago un paréntesis acerca de las malas, muchas veces las malas decisiones o las decisiones apresuradas en pacientes que son operados de la vesícula biliar. ¿Qué quiero decir con eso? Digamos, les pongo un ejemplo, un paciente que trae un dolor abdominal de intensidad, les voy a decir, del 0 al 10 de intensidad, donde 10 es súper, pero súper intenso, y 0 dolor, hay pacientes que tienen dolor en número 3 o 4, ¿sí? Es un dolor entre leve y un poquito moderado, ¿sí? Hasta ahí nada más. Y entonces les hacen ultrasonidos. Les llegan a hacer un ultrasonido y pobrecitos de ellos si salen con cálculos en la vesícula, porque cuando regresan con su médico tratante y ve un cálculo en la vesícula biliar, ¿qué creen que les va a decir el médico? Ya lo adivinaron, ¿verdad? Se tiene que operar. Se tiene que operar lo más pronto posible porque la piedra puede causar que la vesícula se inflame, se infecte, se reviente y al rato la cosa se va a complicar. O también esta vesícula ya se ve inflamada y puede tener cáncer en la vesícula biliar. Pues con esas observaciones que les hace el médico al paciente, el paciente se llena de miedo, ¿sí? Se llena de miedo y se deja operar. Cuando ese paciente, la intensidad de ese dolor no era por la vesícula biliar. Ya también vamos a ver una conferencia acerca de la vesícula biliar, pero son pacientes que no tenían que haber sido operados y después están con esos problemas y les dura años y años están con este tipo de problemas, ¿sí? Entonces son pacientes muy difíciles también de tratar porque esa bilis tiene que irse al intestino y si quitamos esa bilis del intestino, entonces las cosas vuelven a su normalidad. ¿Cómo le podemos hacer aquí? Solamente consumir alimentos a nuestras horas o nuestros horarios. Es muy frecuente este tipo de gastritis en personas que no comen a sus horas. Por favor, coma a sus horas para evitar este tipo de problemas, ¿sí? Si no, va a estar con los médicos, de médico en médico, y al rato le quieren operar el apéndice, la vesícula, quién sabe qué tanto a veces el médico les quiere operar. Esto es algo poco común, ¿sí? Pero también en el estómago podemos ver esta especie como de pelotas aquí que sobresalen. No son pelotas, son trayectos de venas varicosas en el estómago. Aquí vemos que se reventó una, así es como se revientan las venas aquí en el estómago. Acompaña mucho a las personas que tienen cirrosis hepática, ¿sí? Entonces son pacientes que
ya están siendo estudiados, ya fueron al médico, ya fueron al gastroenterólogo, ya le hicieron una endoscopía, ya está documentado que tiene varices y así es como se observan en el interior del estómago. Hace 15 días vimos cómo se veían en el esófago también y cómo se revientan en el esófago. Aquí vemos cómo se revientan en el estómago también y son hemorragias también muy graves, muy graves. Y aquí está la gastritis crónica causada por el Helicobacter. Miren nada más, así se ve el estómago con la afectación de la bacteria Helicobacter pylori. Gastritis crónica asociada al Helicobacter pylori. Este tipo de pacientes sí necesita llevar un tratamiento, un esquema de tratamiento de 14 días con doble antibiótico y un medicamento que reduzca la concentración de ácido en el estómago. Esta es otra imagen de la gastritis crónica por el Helicobacter pylori. ¿Sí? Por eso es muy importante en pacientes que sí sientan ardor, dolor, reflujo, llenura rápida, náuseas o vómitos, hacerles una endoscopía, porque muchas veces sin la prueba de laboratorio positiva del Helicobacter pylori ya estamos observando nosotros aquí que este paciente ya tiene Helicobacter pylori. Esto es causado por años de tener el Helicobacter pylori y tenemos que darle un tratamiento. No nada más un solo tratamiento, hay que darle otro tratamiento en un año, otro tratamiento en el próximo año, quizás hasta 3 o 4 años hay que hacerle seguimiento a este estómago para que recupere las características de un estómago normal. ¿Sí? Otra vez el Helicobacter pylori, pero si de verdad que son cambios muy frecuentes que nosotros observamos por la bacteria Helicobacter pylori. ¿Sí? Y cuando se llega a complicar, la gastritis por Helicobacter pylori puede llegar a causarnos una lesión de este tipo. Se desprotegió ahí el estómago y el ácido empezó a escarbar, a comerse el estómago y ya va haciendo una excavación, una lesión excavada, así se le denomina en endoscopía, y ya abajo ya hay tejido tiernito, ¿sí? Tejido muy, muy frágil. Debajo de esta superficie blanca ya están las venas o las arterias. Entonces, si este paciente ya se hizo la endoscopía, ya lo vimos en este estadio, todavía está a tiempo de evitarse ingresarse a un hospital. ¿Por qué? Porque podemos nosotros empezar a tratarle y evitar que el ácido siga comiendo y alcance una vena y al rato llegue el paciente vomitando sangre o evacuando negro como zapote, ¿verdad? Esta es una úlcera saliendo del estómago, empieza el intestino delgado y esa parte se llama duodeno. Es una de las úlceras que más se asocian a Helicobacter pylori o también a la ingesta de fármacos antiinflamatorios. Y ahí está una hemorragia activa. Este paciente está evacuando como zapote negro, así como zapote está evacuando. Rara vez vomitan sangre porque ya está en el intestino la sangre. Ajá. Y quería tocar esta parte de la gastroparesia. La gastroparesia, esto lo van a tener casi el 100% de nuestros pacientes con diabetes de larga evolución. Normalmente, esta es la imagen del esófago donde tenemos una válvula que se llama esfínter, luego tenemos todo lo que es el cuerpo del estómago y la salida, que es el píloro, se llama a la salida. Entonces, todo lo que está aquí va a moverse, va a digerirse y va a salir por el píloro hacia el intestino delgado. ¿Sí? Pero nuestros pacientes con esta enfermedad, que es por la neuropatía diabética, son pacientes que nada más están girando el contenido porque no tienen ondas de contracción efectivas. Entonces, el alimento está girando nada más y muchas veces regresa y la parte de la salida, que es el esfínter, aumenta la intensidad de cierre y entonces no deja pasar alimentos. Esto es bien peligroso porque para nuestros pacientes diabéticos de larga evolución, al no pasar correctamente la comida, pues los alimentos no van a elevar la glucosa. Y si son pacientes que se vienen inyectando insulina, imagínense, no pasó la comida, no subió la glucosa, pero sin embargo el paciente se inyectó 20, 25 o 30 unidades de insulina
y en la madrugada va a tener un cuadro de hipoglucemia, ¿sí? Estos son casos así muy marcados de complicaciones de larga evolución relacionados a la diabetes, la mayoría de las veces, ¿sí? Y así vemos una radiografía con alimento en el estómago, y esta es una lámina tratando de representar la comida dentro del estómago. No pasa, la comida está aquí. Entonces el intestino no recibe alimento, no hay glucosa, no hay nada, y entonces son pacientes que frecuentemente tienen descontroles de su glucosa, tendiendo a bajar la glucosa, se llama hipoglucemia. Y hay pacientes que cuando les baja la glucosa, pues empiezan a sudar, empiezan a tener palpitaciones, ansiedad, sienten que se van a desmayar, se les nubla la vista. Es impresionante ver un paciente con hipoglucemia. Entonces hay que darle ahí azúcar inmediatamente, ¿no? ¿Sí? Desastrosamente el paciente, yo he visto pacientes en sus casas con hipoglucemia, hay pacientes que con 70 miligramos en ayuno ya se sienten mal, hay pacientes que llegan con 20 miligramos de glucosa. No, esos son pacientes que ya pierden el conocimiento, entran en un estado de coma hipoglucémico, y entonces son pacientes que tienen que recibir glucosa intravenosa urgente, porque si no, hacen una hinchazón del cerebro que se llama edema cerebral. ¿Sí? Pero les decía, ¿no? Sorprendente, me sorprende mucho hasta dónde seguimos manejando por falta de conocimiento. Se les baja la glucosa, se les baja la presión y les dicen, tómate una Coca-Cola y se te sube. Imagínense. Claro que sí, sí se le va a subir la glucosa con la Coca-Cola, porque la Coca-Cola casi representa el equivalente a 16 cucharadas de azúcar. ¿Cómo no se le va a subir la glucosa, verdad? Bueno, denle ahí 2 cucharaditas de azúcar en medio vaso de agua, y al rato ya se compone su paciente nada más. Pero ya no usen Coca-Cola, por favor. Y bueno, así vemos la imagen endoscópica de los pacientes con gastroparesia diabética. Esas son parte de la neuropatía diabética, ¿sí? ¿Recuerdan? Esto es por la neuropatía diabética. El estómago no se mueve correctamente y almacena mucha comida allí en el interior. Es difícil para estos pacientes, muy difícil. Así está. La comida no pasó. Ahí está. Ahí está. Entonces tenemos que aquí sí tenemos que darle medicamentos, desde los más sencillos hasta los más complejos. Yo siempre opto por darle los tratamientos más sencillos para ayudarle al estómago a moverse un poco, a poder comer en pequeñas cantidades, masticar correctamente, porque luego al no masticar correctamente, pobre estómago, ¿verdad? Están los trozos de comida ahí casi enteros, hasta parece un hueso de durazno que se tragó aquí este paciente, ¿no? ¿Sí? Otro problema de gastroparesia diabética, miren, qué lento pasa el estómago aquí. Esta es la salida del estómago y toda la comida aquí amontonada, ¿no? Y bueno, otro de los problemas de enfermedades del estómago son los pólipos. Se llaman pólipos a las formaciones como en forma de bolitas que son formados del mismo tejido de la mucosa o de la pared del estómago. Estos pólipos se ven espectaculares, sin embargo, no representan ningún problema para el funcionamiento ni para los síntomas del estómago. No. Y aquí tenemos otro pólipo más grande, o más bien está tomado con un acercamiento, pero son benignos, ¿sí? ¿Se pueden quedar ahí toda la vida? Sí, ahí se pueden quedar, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos las úlceras por medicamentos. Esto es por haber tomado naproxeno, piroxicam, diclofenaco, Flanax, ibuprofeno. Y ya ven que ahorita está de moda tomar ibuprofeno, ¿verdad? Ya saben por qué, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Por el coronavirus, ¿sí? Entonces muchos estómagos terminan así. Como les decía, se queda desprotegida zonas de la pared del estómago, y aquí lo que sucede, pues es que el ácido les empieza a dañar, porque eso es causado por el ácido del jugo gástrico, ¿sí? Todas estas lesiones, afortunadamente, las podemos solucionar, digamos, fácilmente, ¿eh?
Esta es una úlcera en la parte del intestino, de cómo sangra también. Estos casos son peligrosos porque incluso puede fallecer si no se contiene esta hemorragia, ¿sí? Se hace la endoscopía y si está sangrando, se inyectan sustancias alrededor de la úlcera para tratar de causar constricción de los vasos sanguíneos que están sangrando. Y esto, bueno, aquí ya son palabras mayores porque vieron el estómago normal y miren cómo está, parece manopla de béisbol, de esas de manoplas de béisbol. Todo esto es cáncer del estómago, es una variedad de cáncer llamado linfoma gástrico, ¿sí? De lo malo a lo bueno de este caso es que, bueno, primero al hacer la endoscopia nosotros tenemos que tomar fotografías y biopsias, cortamos muchas muestras de aquí. Muchas muestras obtenemos, a veces hasta 50 muestras para mandarlas al patólogo, porque hay muestras de tejido que a veces lo reporta sin neoplasia, sin cáncer el patólogo. Entonces, no, pero pues aquí estamos viendo, pues sí, pero el tejido no representa el cáncer, entonces tenemos que tomar la mayor cantidad de muestras para poder hacer el diagnóstico del linfoma gástrico. ¿Qué es lo bueno de lo malo aquí? Que esto tiene tratamiento farmacológico. Esto tiene tratamiento farmacológico, revierte este engrosamiento de las paredes de su estómago y vuelve a quedar normal. Pues son pacientes que no tienen que ser operados, Por eso la importancia del diagnóstico histopatológico, de las biopsias. A diferencia de este otro cáncer, porque este otro cáncer se llama adenocarcinoma gástrico. Todo lo que ven ustedes es cáncer, todo. No hay ninguna parte de tejido de estómago normal. Todo es cáncer, todo esto es cáncer. Por donde baja la comida es por esta parte nada más. Se está cerrando, ¿sí? Por eso son pacientes que al comer les duele y luego lo vomitan, porque ya el estómago ya no tiene la función de digestión, de digerir los alimentos como debe de ser, ¿sí? Entonces, aquí obviamente tomamos muestras, se manda a estudiar, y este paciente, si tiene posibilidades, tiene que ser quitado todo el estómago, ¿sí? Se le quita todo el estómago. Bueno, desafortunadamente, si es un paciente que tiene 75, 80 años, con diabetes de larga evolución, con insuficiencia renal, ya le dio un infarto, son pacientes que ya mejor no les hacemos ya nada, pobrecitos, ¿verdad? Imagínense una cirugía de 4 o 6 horas, mucha anestesia, a veces no la aguantan, es mucho riesgo para este tipo de pacientes. Este es otro cáncer del estómago que también se tiene que operar. Este es un cáncer que no está tan avanzado como el anterior, pero por igual se tiene que muchas veces retirar una buena parte del estómago, a veces 2/3 del estómago se tienen que operar y el paciente va a tener una especie de puente. Ahorita les muestro una fotografía de cómo son esos puentes y tiene que llevar tratamiento complementario con quimioterapia. Entonces, estos adenocarcinomas gástricos, pues los diagnosticamos en pacientes con dolor abdominal, con náuseas o vómitos y con pérdida de peso. Esos pacientes es muy sospechoso que tengan este tipo de problemas. Esta es otra úlcera que está sangrando, donde hay muchas úlceras. Bueno, estaba aquí. Les quería presentar una receta médica. Miren, nuestros colegas. Hoy está de moda el coronavirus porque hay una pandemia hoy están los picos tan más altos que al principio. Bueno, y este es uno de los errores que estamos cometiendo dentro de la medicina. Miren, paciente con COVID positivo, con síntomas leves, no tiene neumonía, no tiene otra cosa, pero miren, le meten ivermectina, citromicina, ribavirina, famotidina, dexametasona, aspirina, ibuprofeno, Dalvear, que es para la tos, vitamina C, vitaminas y minerales. Es increíble cuántos fármacos están prescribiendo los compañeros médicos para el COVID. Lo único que les puedo decir, si el paciente solamente tiene fluidez y congestión nasal y le duele la garganta, nada más hay que darle, tal vez ese caso, el ibuprofeno y un antihistamínico que ni siquiera está aquí.
Ahora, si tiene tos con flema amarillenta, pues entonces ya recurrimos a la citromicina, quizás. ¿Sí? Eso nada más. Ya, lo demás sobra. Pobre estómago, ¿verdad? ¿Cuánto daño le pueden hacer? Y así es como están tratando ahorita en la medicina a la gran mayoría de todos los pacientes que están positivos para el COVID. Tengan síntomas leves, le vacían todos esos fármacos al pobre paciente. Bueno, les quería mostrar un pólipo maligno. Este es un pólipo maligno. Vimos los pólipos benignos. Ahí está un pólipo maligno. Esto es lo que le decía en la cirugía del estómago. Este paciente fue operado porque le quitaron todo el estómago. Se le quitó todo el estómago y se ha perdido la anatomía total. No sabemos de dónde estaba el estómago. El chiste es que estos pliegues circulares son pliegues del intestino delgado. El aparato de endoscopía es este. Por aquí entró y hacia arriba está el esófago y tiene esto como parte del estómago nada más, ¿sí? Aquí también, aquí se ve muy clarito, tiene dos bocas, una que viene hacia acá y otra que va para allá. Y bueno, aquí es donde pasa la comida, el paciente come y mastica bien, y ya no tiene estómago para digerir, entonces tiene que masticar, tienen que comer una dieta casi en papillas para que ya pase a digerir y puedan absorberlo ya. Son cirugías del estómago muy agresivas. Esta es una cirugía donde no hay nada de estómago. Eso es parte del esófago, esto es esófago, y aquí se añadió el intestino delgado, esto ya es intestino delgado, miren, aquí está. Son pacientes que tienen que alimentarse de una forma diferente. Bueno, y en cuanto a los tratamientos médicos que se tienen que emplear, la gran mayoría de las úlceras, de todo lo que vimos, del Helicobacter pylori, desafortunadamente tenemos que tratarlos con fármacos, ¿sí? Medicamentos farmacológicos, corregir hábitos de alimentación, horarios de comidas, ejercicio. Y aquí, bueno, yo llevo 10 años usando algo de ciencia y tecnología japonesa que quiero comentarles para terminar esta presentación. Japón ya está en la punta de la tecnología. Japón es el país con mayor innovación en tecnologías y ellos ya han innovado una tecnología para poder entrar a las células y empezar a revertir el daño de las células, la reproducción saludable de las células que se van a formar después de que mueren las células madres. Entonces, ellos ya hicieron nanotecnología, epigenética, biotecnología, fermentación y metabolitos. Esto ya es algo muy avanzado, amigos. Ya es muy avanzado. Y cuando empezamos a tratar a nuestros pacientes con esta tecnología, los resultados son increíbles, así, increíbles, ¿sí? Porque aquí ya estamos dando realmente algo para la salud y estamos tratando con fármacos temporalmente cualquier enfermedad que tenga. Si un paciente tiene cáncer, pues dependiendo, ¿verdad? Si es un cáncer que no está tan avanzado, pues les damos esto y tienen que hacer la cirugía y la quimioterapia complementaria. Si es que ya es un cáncer avanzado fuera de todo tratamiento, ya nada más les damos esta tecnología, ¿sí? Les damos esta tecnología. Bueno, aquí les voy a poner un video de cómo actúa. Es un video de dos minutos, ¿no?
Así que tenemos células saludables, órganos saludables y sistemas saludables con esta tecnología japonesa ya. Como les decía, ya llevo usando esto 10 años y los resultados han sido bastante alentadores con todos mis pacientes, incluyendo pacientes con cáncer, que pueden prolongar un poco la vida a pesar de las condiciones del pronóstico cuando ya son pacientes ya desahuciados. Entonces, si en cuanto a problemas de intestino, de estómago, de intestino delgado, de esófago, no se diga a los pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas, mejoran así de una forma espectacular en cuanto a sus problemas de salud. Pues ahora sí, estoy llegando ya al final. Si usted tiene alguna pregunta, la puede escribir o la puede hacer. Aquí nada más se quita el silencio de su micrófono y puede hacer usted alguna pregunta. Si es que desea hacer alguna pregunta, con muchísimo gusto. Tenemos unos 5 o 6 minutos dependiendo. Si quieren preguntar, adelante. Estoy a sus órdenes. Buenas noches, doctor. Soy Beatriz Delgado de Veracruz. Hola, Beatriz. En las primeras láminas que ponía se decía que uno de los elementos que protege el estómago es el bicarbonato. Estaba dentro de la balanza alta, pero no creo que no explicó o no entendí o no escuché bien cómo protege el bicarbonato al estómago. Sí, no crean que es el bicarbonato que consumimos normalmente, ¿eh? No es ese bicarbonato. Okay. Sí. Ok, el comercial. Sí, no es ese. Sí, porque muchos de mis pacientes en la consulta se automedican bicarbonato porque dicen que se sienten bien. Incluso la industria farmacéutica ya adicionó bicarbonato de ese que toman y se vende en las farmacias como para reducir los problemas de distensión abdominal. Pero no es ese bicarbonato, Beatriz, es un bicarbonato especial que forma parte de los fluidos de nuestro sistema. Ok, de acuerdo. Sí. Gracias. No, de nada, Beatriz. Que le quito, no, sí, de nuevo, Beatriz, Beatriz, en el tema de la Epilobacter, la bacteria esta de la gastritis, ajá, generalmente el síntoma era ganas de comer, pero no se quitaba el apetito, era como que comía y volvía de nuevo la necesidad de comer algo. Entonces, yo sí me lo traté, y sí, afortunadamente el tratamiento fue efectivo. Lo que me recomendaron mucho fue dejar un poco, dejar un poco los lácteos. A mí me quiso, pero no regresó totalmente porque yo soy muy de comer queso, pero comía queso del que venden en las tienditas, etcétera, y fue lo que me dijo el médico, es el peor queso que puede uno comer porque no está tratado, etcétera, no tiene ningún proceso. Y la bacteria puede volver. En cambio, de los que son procesados en el súper, por ejemplo, el panela, que era el que me recomendaba él, son mejor recomendables que los que venden en las tienditas, algo así. Sí. Sí, generalmente el paciente que tiene síntomas muy evidentes de la bacteria Helicobacter pylori es la persona que come poco y se llena mucho. Sí, come poco y se llena mucho y al rato vuelve a tener hambre. Come poco, se llena mucho y vuelve a tener hambre. Sí. Así es. Son personas que comen pocas cantidades y al rato ya tienen hambre nuevamente. Okay. Y ya todo eso se quita con el tratamiento. Sí. Ok, sí. Okay. Ya me quedó más claro ahorita, sí. Muchas gracias. No, de nada. Pues mi mejor consejo es que coman en horarios adecuados, cuiden su alimentación. Desde ahorita, si usted se quita el azúcar, las harinas, los lácteos y los embutidos y todos los alimentos, como las pizzas, las hamburguesas, los hot dogs, ¿sí? Todos los alimentos refinados, usted puede vivir más años. Si ocasionalmente podremos comerlos, sí lo puede comer ocasionalmente. A lo mejor un fin de semana, pero después ya empieza y vuelve a la rutina de estar cuidando su alimentación. Eso le garantiza
menor riesgo de desarrollar enfermedades crónico-degenerativas y tal vez poder vivir más años de vida, sí, más años de vida. Entonces, quitar esos tipos de alimentos. Pero ahí es donde está lo difícil de esto. Es muy difícil quitarle estos alimentos a los pacientes. Se lo pueden quitar un mes, 2 meses, 3, 4 meses, pero ya después la fiesta, el cumpleaños, celebraciones, y volvemos a recaer en los hábitos de alimentación, porque muchas veces nos crea adicción a este tipo de comidas y volvemos a caer y caer y caer y caer y caer hasta que desarrollamos colesterol, triglicéridos, la glucosa, problemas de arteriosclerosis y se viene todo el efecto en cascada de muchos problemas, empezando por el sobrepeso, las articulaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, coman equilibradamente. Si tienen la posibilidad de ver a un nutriólogo, pues adelante. Si no, bueno, usted mismo nada más quítese ese tipo de alimentos y se va a sentir muchísimo mejor. Incluso a la hora de la comida, si en lugar de agua de frutas usted se sirve agua natural, acompañado de una ensalada de vegetales, una pechuga de pollo a la plancha o en sopa de pollo, bajarle a la tortilla, cómase una fruta, se va a sentir excelente en las próximas horas de la tarde. Pero si comemos mucho azúcar, rebanadas de pan, postre, no, es pobre de nuestro intestino, sufre tremendamente. Y de eso voy a hablar en la próxima conferencia, dentro de 15 días. Vamos a hablar del intestino, donde están muchos problemas que están causando generalmente todas las enfermedades gracias a un sistema muy complejo llamado microbiota. Pero de eso vamos a hablar en la próxima conferencia. Bueno, amigos, pues les agradezco mucho su atención. Si ustedes están interesados en ver esta tecnología de Japón, pues nada más pónganse en contacto con las personas que le hicieron esta invitación y me dio mucho gusto estar con ustedes. Yo soy el doctor Wilfredo Robles. Doctor, tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo ceno, vamos a suponer, y ya me levanto y siento la comida aquí en la garganta, me dan ganas de vomitar. Y tengo como 3 meses así, no sé por qué. Sí, es que la cena debe ser a buena hora y ligera. A buena hora estoy hablando de las 7 de la noche. Sí, temprano. A las 8. Ajá. Y subir las patitas de la cabecera unos 30 centímetros, las patitas de la cabecera de la cama, subirlas así, unos 30 centímetros de cada patita y cenar saludablemente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Puede ser simplemente un sándwich de pollo, una pechuga de pollo, vegetales, un té y listo nada más. No hay que comer más e ir a acostarse pues cuando menos a las 10 de la noche, 11 de la noche. Por eso se recomienda cenar temprano y ligero. ¿Sí? Gracias, doctor. Buenas noches. Y entonces eso ya va a evitar que tenga la comida hasta acá, como dice, y estar observándose, porque si sigue así, entonces hay que hacerle una endoscopía y ver qué está pasando ahí adentro de su estómago. Sí, gracias, doctor. Buenas noches a todos. Robles, ¿me escucha? Sí, claro. Así, doctor, habla Raúl Hernández, doctor, su paciente. Sí. Oiga, una pregunta breve. El hipo, como dice la compañera que me antecedió, comió queso, yo también comí queso ayer y me produjo hipo. Un hipo que me tardó como 6, 8 horas. Ese hipo, tuve que tomar bicarbonato de sodio para restar y sí se me calmó, pero mucho después de 8 horas, el hipo. Entonces ese hipo nunca me había ocasionado hasta hoy. Ajá. ¿Qué fue, doctor, esa cuestión de ese concepto? Sí, algunas veces sucede por el tipo de queso, como mencionaba aquí la señora Beatriz también, Raúl, y otras veces también incluye parte de lo que comió en la tarde. ¿Sí? Alimentos que haya comido en la tarde. La hora de la comida más fuerte generalmente la hacemos en las tardes, ¿no? Y ya en las noches ya generalmente es algo ligero. Sí, entonces muchas veces la irritación de algunos alimentos puede haber sido el queso, pero pudo haber sido otro alimento, irrita las paredes del esófago y reflejan hacia el diafragma, que es la parte que separa uno fuera. digestivo.
Y ahí es donde empieza el pero mencionó una memela, Sí, yo creo eso. una memela con bastante picante. Sí, Y, sí, doctor, gracias, doctor. sí, Raúl. Amable. Hasta luego. Gusto Gracias. saludarlo, ¿eh? Ándale. Bueno, amigos, coman saludablemente. Gracias. Gracias. Sí. Hasta luego. Espero verlos la próxima quincena, amigos. Vamos a hablar del intestino en la próxima conferencia y me dio un gusto darles esta información. Ojalá les haya servido y puedan ustedes estar gozando de una mejor salud. Recuerden que la salud no se compra con dinero, ¿sí? Podemos tener mucho dinero y la salud, si la perdemos, estamos en un aprieto muy fuerte en nuestras vidas, ¿sí? Vamos a estar saludables, comamos saludablemente, ¿sí? Bueno, Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta pronto. Gracias, buenas noches. Sí, doctor Willy. Bye. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches.